Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. En los próximos minutos repasamos las noticias más importantes de este lunes. Hola, muy buenas noches. Vamos a ver de inmediato nuestros titulares. Hombre pierde la vida y una mujer resulta herida en nuevo ataque de sicarios en San Sebastián. Balaceras se trasladan de Alajuelita hacia Desamparados y otros distritos del sur de la capital. 5 casos de femicidio en este mes de enero disparan las alertas. INAMU reconoce que solo una de ellas había denunciado a su pareja. Diputados Leslie Bojorge se independiza ante acusaciones por el caso Richter. Deja la subjefatura de fracción de la unidad y a toda la fracción social cristiana. Armada francesa comparte conocimientos con guardacostas sobre intersección de lanchas narco. Extra Noticias participa de forma exclusiva en un ejercicio de entrenamiento en alta mar. Diputados aprueban vía rápida para discutir cuánto darán de deuda política a los partidos para las elecciones de febrero del 2026. Y en los deportes, Joseph expresó su molestia con la gerencia de Liga Deportiva Alajuelense. Iniciamos con las informaciones. Un hombre perdió la vida y una mujer se encuentra en estado crítico tras ser víctimas de un ataque armado la tarde de este lunes en el barrio capitalino de San Sebastián. Con esta ya son 3 balaceras de forma consecutiva que se registran en esta zona. Vamos a ir hasta allá con nuestro compañero Alberto Cuadra, que nos tiene los detalles. Alberto. Así es, un hecho que se generó más o menos a eso de las 4:40 de esta tarde acá en la zona de San Sebastián, donde pues una persona que iba a bordo de un vehículo es interceptado, más bien es alcanzado por una motocicleta. A bordo iban 2 personas que de inmediato comienzan a dispararle al vehículo. Una vez que le disparan en varias ocasiones, inclusive en la carrocería y también en los vidrios, abandonan el lugar, pero ya habían herido de muerte a esa persona, este masculino, y también a su madre, quien fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de manera crítica, y también en esos momentos pues se atiende de manera urgente en ese centro médico. Veamos lo que dicen los expertos con respecto más bien a esa situación y obviamente también a esta guerra narco que se está viviendo en nuestro país. Son más de 3 balaceras de manera continua o seguidas que se están registrando acá en San José, en la zona de los barrios del sur, en Desamparados y también acá en San Sebastián, que han dejado como saldo una persona fallecida y más de 7 personas heridas. Veamos. Caso tras caso vemos que los procesos en este país quedan en nada. Desgraciadamente, nuestro sistema penal está en deuda con este país. Y pongamos atención, vea Ecuador, vea lo que ha pasado en otros países, vea México, donde la impunidad hoy reina y la impunidad es la que manda hoy en día. Por eso es que los delincuentes se apropian de un país como Costa Rica, donde las leyes son endebles. Y eso, como lo dijimos anteriormente, este hecho que pues mantiene en estos momentos ocupadas a las autoridades aquí, tanto judiciales como de la fuerza pública, se suma a la cantidad de balaceras que se han registrado este fin de semana. El sábado de la madrugada y el domingo de la madrugada también se dieron eventos repetitivos donde motorizados, sicarios, en ese momento interceptan a las personas que iban en un vehículo y también a pie. Veamos la siguiente información. En el primer hecho, 3 veinteañeros resultaron gravemente heridos al ser baleados en San Rafael abajo de Desamparados. La agresión fue reportada a eso de las 12:20 de la madrugada de este domingo 26 de enero del 2025. Los agentes judiciales contabilizaron 24 casquillos en el sitio del ataque. Los hechos se dieron en vía pública cuando los ofendidos presuntamente fueron abordados por 2 hombres que viajaban en una motocicleta y por razones que se desconocen, le dispararon en varias ocasiones. Las víctimas de 25 años y de 27 años fueron llevados al Hospital México, mientras que la Cruz Roja llevó al de 21 años al Hospital San Juan de Dios. Se creía que era una moto que había pegado con un vehículo particular, pero después de eso se ve que varios sujetos vienen corriendo sobre la vía principal, 3 sujetos. Uno de ellos trata como de detener a uno. En eso se vuelve el primer hombre, que es el que va corriendo a defender supuestamente a su acompañante, y saca pues lo que se supone es un arma de fuego, y supuestamente lo que indican los vecinos, el comercio de la zona, es que impacta o dispara el arma en varias ocasiones sin impactar supuestamente a esta última víctima que va supuestamente, o este último sujeto desconocido, corriendo detrás de estos 2. El segundo hecho ocurrió este domingo en la noche en San Juan de Dios de Desamparados. Como vemos, 2 sujetos que viajaban en una moto se detienen y de inmediato comienzan a disparar. Tras el hecho se contabilizaron más de 20 casquillos.
y pues sabemos que el perfil de la persona delincuente ha cambiado mucho. Lamentablemente la violencia se ha normalizado pues por muchos factores, y pues ahora las personas, en especial las personas jóvenes, tienden una forma muy particular de cometer los delitos, puesto que tienden a ser más impulsivos, tienen una percepción de la realidad pues insuficiente, lo cual les lleva a cometer muy fácilmente conductas antisociales. Las causas de las agresiones están siendo investigadas, aunque se presume que se trata de una guerra por territorio entre bandas rivales. Bueno, eso es lo que les tenemos acá desde el sector de San Sebastián, donde se dio este lamentable hecho, un nuevo asesinato, un hombre que falleció luego de que pues fuera impactado varias veces por arma de fuego, y también una mujer que pues fue resultado también de esta agresión, también pues fue trasladada al Hospital San Juan de Dios y se mantiene de manera crítica en ese centro médico. Desde San Sebastián, este es un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por este informe. En otras noticias, la Fuerza Pública detuvo un vehículo con una importante cantidad de paquetes de cocaína y marihuana. El decomiso ocurrió en barrio La Guaria de Desamparados en San José. Según oficiales de la Fuerza Pública, los agentes de San Juan de Dios de Desamparados vieron al chofer del camión nervioso y lo abordaron. Una vez que la policía hizo una revisión visual del camión, notó que este tenía un doble forro, por lo que de inmediato contactaron a la unidad canina y a la Policía de Control de Drogas, que dieron positivo con la mercancía. El hombre quedó detenido y fue puesto a las órdenes de la Fiscalía. En total, el camión transportaba 72 kilos de cocaína y 32 kilos de marihuana. El día de hoy, lunes, a eso de las 10:30, los compañeros de la delegación de San Juan de Dios de Desamparados realizaban su recorrido de forma normal acá en el barrio La Guaria. Observan un vehículo un poco mal estacionado, dan la vuelta e investigan al sujeto que les pareció que estaba nervioso. Al revisar, observan que el vehículo tiene un doble forro. Coordinan con la unidad canina y efectivamente da positivo el transporte de droga. Y los accidentes acuáticos cobraron su tercera víctima este lunes. El último hecho ocurrió específicamente en Guanacaste, en Andayure, en la playa Costa de Oro, cuando el hombre fue arrastrado por la corriente. La última persona en morir de esta forma fue un hombre adulto, según confirmó la Cruz Roja. El hecho ocurrió en Guanacaste, en Andayure, en playa Costa de Oro, cuando el hombre fue arrastrado por la corriente. De acuerdo con los paramédicos, tras la alerta de la emergencia se desplazaron al sitio. Sin embargo, encontraron a la víctima sin signos vitales. Con este deceso, la Cruz Roja contabiliza ya 3 personas fallecidas en accidentes acuáticos este lunes. El primer caso ocurrió en Bahía Ballena. Al llegar al lugar, los rescatistas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en una persona. Tras varios minutos de esfuerzos, una mujer extranjera de 45 años fue declarada sin vida. Otras 2 personas que también fueron arrastradas por la marea fueron valoradas y se encuentran en condición estable. Junto con lugareños del lugar, la Cruz Roja costarricense logra la extracción de 3 personas y se verifica que una de ellas, una mujer de aproximadamente 45 años, presenta paro cardiorrespiratorio. Se proceden a maniobras de reanimación en el lugar sin resultado. El segundo caso se registró en un balneario en Acerrí, donde un hombre adulto fue encontrado inconsciente en una piscina. Pese a los esfuerzos de los socorristas, fue declarado fallecido en ese lugar. Con estos 2 fallecimientos, el número de víctimas mortales por ese tipo de accidentes asciende a 16 en lo que llevamos de este año 2025. Al lugar desplazamos 2 unidades y se encuentran con un hombre adulto sin pulso y sin respiración debido a la inmersión en agua. Se extrae y se le brinda reanimación cardiopulmonar, sin embargo no responde al tratamiento y queda sin signos de vida en la escena. Se estima que la Cruz Roja realiza hasta 14 rescates cada fin de semana. Estas emergencias aumentaron un 20% durante este mes de enero. Vientos de hasta 117 kilómetros por hora se presentaron en este fin y principio de semana. Y estos comenzarán a bajar en estos días, pero podrían volverse a presentar lluvias hacia el viernes. Desde mediados de la semana anterior se continúa percibiendo sensaciones de temperatura más frías y también fuertes ráfagas de viento. Y es que la entrada del empuje frío número 9 es el responsable de esto. Es que como estoy como por acá, como por el este, ¿no es? Y por aquí sí se sintió. Mucho frío, mucho viento, casi sin lluvia, pero sí tuvimos que abrigarnos más. Precisamente el Instituto Meteorológico Nacional informó que durante este fin de semana se registraron velocidades muy altas de los vientos. Y es que la entrada del empuje frío número 9 es el responsable de esto. Es que como estoy por acá, como por el este, ¿no es? Y por aquí sí se sintió. Mucho frío, mucho viento, casi sin lluvia, pero sí tuvimos que abrigarnos más. Precisamente el Instituto Meteorológico Nacional informó que durante este fin de semana se registraron velocidades muy altas de los vientos.
En el volcán Irazú se registraron ráfagas de 117 kilómetros por hora. En La Cruz, en Guanacaste, de 114 kilómetros por hora. En el volcán Orosi, de 95 kilómetros por hora. En Cerro Cedral, en Santana, de 87 kilómetros por hora. Mientras que en el Cerro de la Muerte, de 74 kilómetros por hora. Este fin de semana tuvimos la afectación en el país por el empuje frío número 9, que generó condiciones muy ventosas en parte de nuestro territorio. Tuvimos ráfagas tanto sábado como domingo que superaron los 100 kilómetros por hora en los sectores de La Cruz de Guanacaste y también en partes montañosas como el Cerro de la Muerte o el volcán Irazú también. En el caso del Valle Central, las ráfagas rondaron entre 60 e incluso hasta 70 kilómetros por hora. En otros puntos del gran área metropolitana se registraron velocidades mayores a los 50, 60 y hasta 70 kilómetros por hora, como en Barba, Santa Bárbara, Coronado, Escazú y Desamparados. Ya este lunes el país está fuera de la influencia de este empuje frío, sin embargo la presión atmosférica se mantiene elevada sobre la cuenca del Mar Caribe y es por esto que el patrón ventoso se estará manteniendo a lo largo de esta semana. Sin embargo, las ráfagas no serán tan fuertes como las que tuvimos el fin de semana. Si en el Valle Central tuvimos ráfagas que rondaron entre 50 a 70 kilómetros por hora, tanto sábado como domingo, para esta semana, especialmente entre lunes y martes, esperamos que las ráfagas sean más moderadas y que ronden entre 40 y 45 kilómetros por hora. Se le invita a la población a tomar previsión por las ráfagas de viento y su posible afectación de techos, cableado eléctrico, rótulos, árboles, así como en las partes montañosas del país. También evitar lo que son quemas de todo tipo, ya que se pueden salir de control, y precaución por saturación de alcantarillado en lugares propensos a este tipo de inundaciones. Y una pareja acusada de ordenar una balacera contra una vivienda donde un menor de edad resultó herida fue absuelta por duda. Los principales testigos no declararon y el tribunal señaló algunas falencias en la investigación. La balacera a la vivienda en la Fusilera de Desamparados tuvo lugar, de acuerdo a la investigación, en el mes de junio del año pasado. Por esto se acusó a una mujer de 25 años de edad y a su pareja de 19 como quienes ordenaron este tiroteo. El acusado ya tenía una vieja rencilla con otro joven quien vivía en la planta baja de esta vivienda. En la parte alta vivía otra familia que llevó la peor parte cuando un menor de 10 años recibió varios impactos de bala y sobrevivió. Este tribunal, por unanimidad de los votos emitidos, resuelve. En aplicación del principio de indubio pro reo, se absuelve de toda pena y responsabilidad a Priscila Michelle Oriamuno García y Ezequiel David Herrera Serrano por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y daños que se les venían atribuyendo como presuntamente cometidos en perjuicio de persona menor de edad y de Brandon David Núñez Mora. Se levanta cualquier tipo de medida cautelar, gravamen o anotación o similar que se hubiere dictado contra los imputados con ocasión de este proceso, ordenándose la inmediata libertad de los imputados si otra causa no lo impide. Las pruebas no alcanzaron, según los jueces, quienes además señalaron algunas deficiencias en la investigación del OIJ y de la Fiscalía para demostrar la orden del ataque, aunque sí hubo elementos suficientes para llevarlos a juicio. Ante la negativa de los denunciantes principales de ir a declarar al fiscal, no le quedó más salida que pedir el perdón. Pues no le queda más remedio a esta representación que solicitar una sentencia absolutoria en favor de los imputados con fundamento en el principio universal de indubio pro reo. Ellos están detenidos por esta causa desde el mismo 6 de junio hasta el día de hoy, y si algo no lo impide, pues lógicamente la absolutoria conllevaría la libertad de ellos. Además de que no se presentaron los testigos para ver esta presunta amenaza, tampoco, y podemos ver en la investigación, que Tiani refiere que ella tiene cámaras en su casa y que inclusive ella ve las cámaras y que se supone que por eso es que ella sale a ver la pelea y porque esas cámaras extrañamente no se presentaron. Se presenta solo un extracto del video, ¿verdad? Esas cámaras sí las tiene, pero las que posiblemente no convienen, esas no se presentan. Es curioso y esa es la investigación. Ante este escenario se ordenó la libertad inmediata de estos dos acusados. El juicio por el homicidio de una bebé de solo 3 meses de edad está en veremos. El Tribunal Penal está a la espera de una valoración forense de la madre acusada.
La segunda vez que se lleva este caso hasta los estrados judiciales. Un primer debate se anuló por incapacidad de la defensora. La muerte de la bebé de tan solo 3 meses tuvo lugar en el año 2021 en Cariari de Guápiles. Se debía empezar con el juicio este lunes, pero la madre acusada tuvo un aparente quebranto de salud a última hora, el cual debe ser certificado por un médico forense, así exigido por el Tribunal de Juicio. Como ya lo indiqué, pues se desconoce en este momento cuánto tiempo se va a requerir precisamente para realizar esta valoración, y esperando contar con mayor información, pues vamos a convocar a las partes nuevamente a la 1:30 de la tarde para ya determinar si efectivamente podemos iniciar el juicio o bien eventualmente en qué fecha se puede realizar. Daniel, vamos a suspender en este momento, vamos a convocar nuevamente para la 1:30 de la tarde. Como ya usted escuchó, pues en este momento no se encuentra otra persona imputada por una situación médica. Vamos a remitirle al médico legal y vamos entonces a esperar a la 1:30 de la tarde para conocer mejor información sobre esta persona y así determinar si podemos iniciar el juicio de esa hora. Pero usted está en la obligación de presentarse a la 1:30 de la tarde. Pero sería todo el momento. El papá acusado sí llegó al debate. La bebé fallecida, según el caso, por el síndrome del niño agredido, era gemela. La otra niña y su hermana mayor quedaron al cuidado de una tía. Este martes se sabrá si la acusada puede llegar o no al debate, si no se debe de agendar otra fecha. La actividad que presenta el volcán Poás provocó que el SINAC ordenara una serie de medidas respecto al ingreso a este parque nacional. En 3 fechas distintas de este mes se han registrado ya hasta 6 erupciones volcánicas. Nuestro compañero Diego Arce nos tiene los detalles de esta noticia. Diego. El Opsicori prevé que la actividad que se está presentando en el volcán Poás vaya en incremento durante estos días, por lo cual hace una serie de recomendaciones para los visitantes y también para los que no vienen, pero que pueden verse relacionados con el tema de una posible erupción que se presente en el volcán Poás. Y es que el pasado 5 de enero, así como el 11 y este fin de semana, se presentó actividad en dicho volcán, por lo cual estas son parte de las recomendaciones que dan las autoridades respecto al tema de seguridad que se tendría que tomar y también las recomendaciones que usted desde su hogar debería de seguir en caso de una posible erupción. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica prevé que la actividad del volcán Poás siga en aumento en los próximos días y semanas y no se descarta la posibilidad de una erupción ante la potencial energética que se presenta actualmente. Según el análisis, son posibles erupciones moderadas con emanación de gases, aerosoles, ácidos y ceniza. Recientemente, autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía y la Comisión Nacional de Emergencias anunciaron una serie de cambios debido al incremento en la actividad del volcán. Todo eso es parte de la inestabilidad que vemos en el volcán en este momento. Vemos una intensificación de la desgasificación y diversos señales sísmicos y una pequeña inflación del edificio. Entonces, todas esas señales podrían indicar una reactivación del sistema y tenemos que vigilar la situación con cuidado. Por esto se hacen una serie de recomendaciones para los visitantes. La disminución del aforo a 1.056 personas por día, ingresando en grupos de 56 personas cada 20 minutos. El uso obligatorio de los cascos para todos los visitantes que ingresen al parque. Una estadía máxima de 20 minutos en el mirador del cráter principal y el cierre temporal del sendero que comunica la Laguna Botos. Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias compartió una serie de recomendaciones en caso de que se presente una erupción en el volcán. Dentro de estas recomendaciones destaca mantener la calma y seguir paso a paso su plan de emergencia, cerrar ventanas y puertas, poner trapos húmedos en los espacios que queden alrededor de las ventanas y las puertas. En caso de estar expuesto, cubrirse las vías respiratorias con un paño húmedo. Proteja también a sus mascotas. Si estamos en una zona de riesgo, prepárese para una evacuación y también informarse de la actividad del volcán por medios oficiales. Desde el pasado 5 de enero se han registrado 6 erupciones en este volcán. Ya ustedes lograron ver parte de estas recomendaciones, por lo cual se le invita a las personas a tomar las consideraciones del caso. En el caso de que usted sea uno de los visitantes que quiere venir al Parque Nacional Volcán Poás, no está cerrado por completo, solamente es una parte que está cerrado, pero como lo dijimos en la información anterior, solamente van a poder venir 1.056 personas por día en periodos
de 20 minutos y en grupos de 56 personas, por lo cual es importante que si usted desea realizar dicho viaje hasta acá, hasta la zona de Poás de Alajuela, tome esas consideraciones del caso. También, lamentablemente, es un factor que podría incidir en el tema comercial, porque sabemos que muchos de los comercios acá aledaños a la zona de Poás dependen meramente de la actividad que se presente en dicho parque nacional, por lo cual esperamos que la situación no se complique y que tanto comerciantes como turistas puedan seguir disfrutando de los beneficios de dicho parque nacional. Ese fue un trabajo de Diego Arce para Extra Noticias. Muchas gracias, Diego, por esta información. Y en otras noticias, en esta época seca no se han presentado incendios forestales. Las lluvias durante el fin de año incidieron en este fenómeno. Esta época seca no ha tenido incendios forestales hasta el momento, así lo confirmó el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, situación que también fue confirmada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quienes reportan nula afectación en cuanto a las áreas silvestres protegidas del país este año. Hace un año la cantidad de quema de charrales era de 1.650 y ya habíamos atendido 5 incendios forestales. Mucho de esta disminución se atribuye a los fenómenos climatológicos que hemos venido experimentando. Para el año 2024 tuvimos una afectación dentro de áreas silvestres protegidas y lo que son territorios patrimonio natural del Estado de 4.209 hectáreas. Y estas 4.209 hectáreas, aproximadamente 2.097 correspondieron a lo que es bosque secundario. En las próximas semanas el SINAC va a estar generando lo que es el inicio de la temporada de incendios. También se va a girar lo que es a nivel institucional el oficio de alerta permanente. Bomberos sí ha atendido cerca de 800 quemas de charral, es decir, incendios de menor alcance, mientras que las cifras finales del 2023 mostraron la incidencia de cerca de 46 incendios forestales atendidos. Esta cifra aumentó a 141 en 2024. Producto principalmente de la influencia del fenómeno del Niño y la época seca de ese año. Expertos mencionan que si bien es prematuro en este momento del 2025 referirse a estadísticas fijas, la humedad y lluvia de diciembre ha incidido en estos bajos números. Efectivamente, la presencia de aguaceros en diciembre y eventualmente en enero garúas, eso hace que el combustible no tenga condiciones óptimas para arder. Y cuando las personas que hacen quemas de renovación de pastizales o quemas de limpieza prefieren esperarse a que la estación seca esté más asentada. Los cambios en el uso de algunos pastos en zonas de cultivo, por ejemplo, también podrían repercutir en menor cantidad de incendios a futuro. Que hay gente que ya está utilizando pasturas que no requieren del fuego para su renovación y mantenimiento. Entonces este elemento y esta transformación del sector, se podría decir, repercute en que ya el fuego no sea una herramienta. La temporada de incendios forestales, según el SINAC, inició el 15 de enero de este año y se extiende hasta alrededor de julio del mismo periodo. Es decir, durante ese lapso las autoridades cuentan con planes de abordaje ante estas situaciones en caso de presentarse. Las municipalidades esperan recibir respuesta próximamente a las más de 20 medidas cautelares interpuestas en septiembre pasado respecto al traslado de las vías nacionales. El tribunal asegura estar en fase de contestación a esta medida que ha generado oposición de varias alcaldías. Desde el 19 de septiembre se mantiene suspendido el decreto del gobierno que establecía que varias rutas nacionales terciarias podrían pasar a manos de las municipalidades. Sin embargo, recientemente, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias comunicó que esperan que pronto las más de 20 medidas cautelares y solicitudes de nulidad que presentaron varias alcaldías del país sean resueltas por el Tribunal Contencioso Administrativo. El mismo se encuentra en tramitación ante el Tribunal Contencioso Administrativo y se encuentra en etapa de contestación de demanda y de contestación sobre las excepciones que ha interpuesto la Procuraduría General de la República como abogado del Estado. Varios alcaldes, sin embargo, mantienen su oposición a este decreto. Aseguran no habría presupuesto para atender nuevas rutas. Nosotros completamente en contra, ¿verdad? Porque
realmente, por ejemplo, en este caso nosotros nos darían la 303, que son 19 kilómetros, ¿verdad? Estamos hablando que solo arreglar el hundimiento que existe ya en Miramar vendría costando unos 2.200 millones de colones, ¿verdad? Nosotros nos transferiríamos unos 600 millones, no nos alcanzaría para nada. Hay algunas municipalidades que tienen muchos recursos, pues sí les funciona, ¿verdad? En el caso de Tibás son más o menos como 5 kilómetros de rutas nacionales. Estamos hablando de la 101, que es la ruta que viene desde la Ladrillera hasta Automercado, que de hecho está en un pésimo estado y que bueno, uno quisiera poder repararlas todas, claro, pero la municipalidad no tiene un presupuesto para atender las rutas nacionales. La medida establece que cerca de 3.000 kilómetros de carretera nacional pase a manos de los gobiernos locales. Se intentó conocer la posición del ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, sobre qué medidas tomarían una vez que se resuelvan las solicitudes ante sede judicial. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta. El jerarca había sido enfático en que este decreto no era impositivo y aplicaría únicamente para aquellas municipalidades con capacidad de recibir la administración de estas rutas. Y unas islas instaladas en un cruce vial de Calle Blancos continúan generando el descontento de los vecinos y las vecinas. Incluso una persona adulta se tropezó con una de estas estructuras. Dichosamente no venía ningún vehículo. Voz Comunal volvió a Calle Blancos. El tiempo transcurre, las molestias en redes sociales y en este punto de Calle Blancos continúan. Los vecinos de esta comunidad están molestos por la instalación de unas islas, las cuales según la municipalidad son para la pacificidad de la comunidad. Está bien, lo que pasa es que yo veo que los buses sí tienen un problema para cruzar, para dar la vuelta ahí, más que todo. Un semáforo. No, es que no le veo sentido. El sentido es que haya vía para ir para acá, pero que quiten esos muertos, que pongan un semáforo o algo, porque eso es más viable el semáforo que eso. Sin embargo, la realidad es un poco alejada a este tema. Este video que circula en redes sociales muestra cómo una adulta se tropezó y dichosamente no estaba pasando un vehículo en ese momento. La instalación de dichas islas es idea de la municipalidad junto al proyecto Mueve. Le consultamos otra vez al alcalde de Goicoechea sobre el tema y precisamente sobre qué consideraba del hecho con la caída de la adulta mayor. Su respuesta fue que se debía por ir viendo el celular. Luego, el Departamento de Comunicación de la Municipalidad de Goicoechea nos hizo llegar esta respuesta del proyecto Mueve. Bueno, primero que todo esperamos que la señora se encuentre bien y no le haya pasado nada grave. Segundo, es importante aclarar que la infraestructura, una vez terminada la demarcación de cruce peatonal, marca la ruta libre de obstáculos que podemos encontrar en las islas de refugio. Es decir, el conjunto de la isla de refugio tiene una zona de cruce donde no hay obstáculos para cruzar y está demarcada con líneas de cebra en las esquinas con alto y con líneas discontinuas en las esquinas sin alto. Pero, ¿qué pasa si una persona que no tenga la capacidad de ver transita por este punto? Las islas tienen la finalidad de que al transitar por este punto las personas se detengan, giren a ambos lados y prosigan con su trayecto, pero las personas consideran que para la cantidad de carriles y espacio más bien es inseguro, ya que varios carros pasan sobre ellas y el giro del autobús de la ruta pasa sobre dichos espacios. No hemos terminado la obra, todavía estamos en algunos ajustes finales que tienen que ver justamente con la visibilidad de las islas de refugio. Después de los comentarios y observaciones que hemos recibido de los vecinos, estamos incrementando su visibilidad con algunos elementos verticales que las van a hacer visibles tanto para peatones como para conductores. Ahora corresponde esperar si la municipalidad considera el punto de vista de sus vecinos y toma acciones reales ante la obra. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, aprovechó su discurso durante la inauguración del Año Judicial Interamericano 2025 para criticar las pensiones de lujo. Chávez manifestó en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que existen costarricenses con corona. En palabras del mandatario, nadie puede argumentar con la cara en alto que esas pensiones son justas. Aseguró que para luchar contra esta injusticia, el gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que pretende eliminarlas. Este desafío lo estamos tomando con seriedad y valentía, porque aparte de haber calculado la pensión justa para cada pensionado, hemos también preparado una consulta a este honorable tribunal
para preguntarle si el proyecto de ley está pegado a la Convención Americana de Derechos Humanos. La equidad no puede ser, ni vamos a permitir que sea un discurso vacío. Y el diputado Leslie Bojorges anunció que se separará de manera temporal de la subjefatura de la fracción del Partido Social Cristiano. Su intención es que avance la investigación por la que le fue decomisado su teléfono celular. Nuestro compañero Rolando Rivera nos tiene los detalles. Correcto, hoy la fracción del Partido Unidad Social Cristiana conoció en horas de la tarde la decisión del diputado Leslie Bojorges de separarse de manera temporal tanto de la subjefatura del partido como también de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Esto, según él, con el objetivo de no entorpecer la investigación, la causa por la cual la semana anterior se le decomisó el celular por el caso conocido como Madre Patria, que investiga legitimación de capitales y también fraudes registrales. Es por eso que el diputado tomó hoy la decisión de separarse de manera temporal, como decimos, pero esto ahora vendría a generar otro tipo de consecuencias. Vemos la siguiente información. Este fue el panorama en la curul del diputado Leslie Bojorges. La fracción del Partido Unidad Social Cristiana estuvo inquieta durante la sesión de plenario de este lunes. Con este documento, el diputado anunció que se separa de manera temporal de la subjefatura y de la fracción. Yo creo que es sano por parte de don Leslie esta decisión. Creo que eso permite que el proceso pueda fluir de una mejor manera y que la separación de él, pues de alguna manera permita que la fracción pueda avanzar en el trabajo íntegro que ha venido haciendo. Y de igual manera creo que para el partido, creo que los costarricenses de alguna manera esperaban esta decisión de él y él de una manera muy responsable y la toma, y así que nosotros muy respetuosos de esta decisión. En la sesión del plenario, el diputado recibió la crítica de su homólogo Ariel Robles, de Frente Amplio. Me tiene sin cuidado cómo me trata el diputado Leslie Bojorges León. Vergüenza debería darle ser director de una institución ejemplo para niños y niñas. Vergüenza debería darle. Pero al igual que no guardé silencio hace meses, tampoco lo voy a guardar hoy. Ese diputado debe responder por los cuestionamientos que tiene. Debe responder. Eso de declararse lejano de una fracción, no declararse, esas medias tintas. Ese señor debería renunciar a su inmunidad política, poner su puesto en la mesa, por vergüenza, porque aquí le pidió la renuncia cuanto pudo, a quien quiso, cada vez que le dio la gana. ¿Con qué moral puede ese diputado pedirle renuncias a alguien? De momento, el único precandidato inscrito oficialmente por el PUSC es Juan Carlos Hidalgo. Podríamos decir inicialmente que al día de hoy es el único precandidato que está oficialmente en esta carrera a lo interno del partido. Hasta que no cambie el panorama, pues sí es el único, y eso pues claramente le da una ventaja. El periodo de inscripciones de precandidaturas de los socialcristianos finaliza el 15 de febrero. Se espera que el día de mañana el diputado Leslie Bojorges realice una actividad en donde va a brindar declaraciones sobre la decisión que tomó el día de hoy, porque, como lo decíamos, ahora Juan Carlos Hidalgo tiene todo el panorama abierto para, pues, sin lugar a dudas, tomar más fuerza dentro de las candidaturas del Partido Unidad Social Cristiana, tomando en cuenta que el periodo de las inscripciones de precandidaturas finaliza el próximo 15 de febrero. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Muchas gracias, Rolando, por esta información. Y siempre en el tema político, Enrique Castillo, precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, calificó como improvisado y oscuro el proceso de acreditación de requisitos. El liberacionista presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Elecciones y un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Además, solicitó al Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional retirar la militancia a Miguel Guillén, secretario del partido, por no entregar las pruebas de la militancia de los precandidatos. También pidió a los militantes del PLN que se unan en la defensa de los principios democráticos y que exijan claridad en las decisiones que definirán su rumbo. La denuncia se presentó este lunes ante el órgano interno liberacionista. Le hago al señor presidente un llamado público y respetuoso
Actúe de inmediato, por favor. Dirima responsabilidades, transparente este proceso y corrija lo que hasta ahora parece ser un procedimiento oscuro del secretario general que genera dudas y desconfianza. Solicito al Tribunal de Elecciones Internas que proceda a emitir un criterio urgente sobre la validez de este acto del secretario general y las implicaciones legales que puede traer el permitir la validación de la moción aprobada. Todos juntos, con decisión. El proyecto de ley que pretende reducir la deuda política se discutirá de inmediato en el plenario legislativo. La medida aplica tanto para las elecciones nacionales como para las municipales de 2026 y 2028 respectivamente. Los diputados de la República aprobaron una moción de dispensa de trámite del proyecto de ley que pretende reducir la deuda política. En otras palabras, la contribución que hace el Estado a las campañas de los partidos políticos. Con esta propuesta se buscará que la campaña del 2026 y 2028 cantonal se pueda reducir significativamente y que estos recursos se aprovechen al máximo para atender las necesidades principalmente en seguridad, en educación, en vivienda, en salud, en becas, en bienestar social para todos y cada uno de nuestros ciudadanos que tanto lo necesitan. La medida aplicará para las elecciones nacionales y municipales del 2026 y 2028. Con la dispensa de trámite, ahora el plan evitará seguir su discusión en una comisión legislativa y se discutirá inmediatamente en el plenario. El diputado Frente Amplista, Jonathan Acuña, explicó que para las elecciones nacionales del 2022 y las pasadas municipales de febrero anterior, el monto de deuda política fue de alrededor de 30.000 millones de colones. Este proyecto de ley, tal y como he repetido en varias ocasiones acá, puede llegar a ahorrarle a la ciudadanía más de 50.000 millones de colones. Es que es un monto gigantesco el que está en juego. El monto de ahorro que podemos asegurarle a la ciudadanía es de más de 50.000 millones de colones, que de lo contrario terminarán siendo repartidos por los partidos políticos. En buena hora fue posible, ahora sí aprobarla, darle esa prioridad a este proyecto de ley y asegurar a la ciudadanía que vamos a dar esta discusión. El Tribunal Supremo de Elecciones aclaró a los diputados la fecha límite para que se pueda rebajar la deuda política. Según el artículo 90 del Código Electoral, un año antes de las elecciones, o sea, a más tardar el 1 de febrero. Sin embargo, también el tribunal ha emitido resoluciones en las que aclara que el monto puede reducirse incluso antes de la convocatoria a elecciones, lo cual sucedería el 1 de octubre entrante. Y 3 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en las últimas 24 horas. El mes de enero contabiliza hasta ahora 5 femicidios. En las últimas 24 horas, 3 mujeres fueron asesinadas presuntamente por sus parejas en distintos puntos del país. Los crímenes se registraron en San Rafael de Heredia, en Santa Rosa de Pocosol, en Alajuela y en Cahuita de Limón. En estos casos, las autoridades detuvieron a los sospechosos. En el primer incidente, ocurrido en San Rafael de Heredia, una mujer aún no identificada fue asesinada con arma blanca tras una aparente discusión con su pareja. La víctima sufrió múltiples heridas en el cuello y en el tórax. De un muchacho mal portado, en vicios y problemas familiares. Es una lástima que la juventud se esté perdiendo de esta forma, pero desgraciadamente estamos atravesando momentos difíciles en la vida, ¿no? ¿Constantemente observaban ustedes tal vez patrullas que venían acá por denuncia doméstica? Sí, cada nada, ¿verdad? Cada rato era eso, que problemas ahí familiares, desgraciadamente. Siempre andaban tomados y no, así muy pasadillos andaban los dos. Bueno, él que dicen que vivía más tiempo acá, ¿verdad? ¿Cómo era él como persona? Él era una persona tratable, era muy conversón, saludaba mucho, con mucho cariño y todo, lo saludaba a uno, pero tenía ese problema la droga. Según las autoridades, el sospechoso tenía antecedentes por violencia doméstica. Nuestra persona, nosotros hemos atendido varias incidencias por tema de violencia doméstica, pero en el tema de los padres o la madre, en reiteradas ocasiones ha sido presentado ante el juzgado correspondiente y hasta la fecha de ayer se presenta el primer caso, digamos, con una persona que no es familiar directamente.
Ustedes lo detuvieron ayer en horas de la noche. Correcto, después de que se dio el hecho, desarrollamos una amplia operación policial, ¿verdad?, en la zona, donde se incluyó equipo de K9, caninos policiales, grupo de apoyo operacional y fuerzas de tarea con la finalidad de tratar de localizarlo. Se hicieron varios ingresos en zonas boscosas, partes de ríos, y más o menos alrededor de las 11:30 de la noche, por medio de una llamada a un vecino, nos alertó su ubicación, llegamos y fue capturado. El otro hecho corresponde al de una joven madre de 20 años de apellidos Oporta Celedón, quien en apariencia discutió con su pareja, forcejearon y el sujeto la asfixió, dejándola sin vida acostada en la cama. Posteriormente, el presunto femicida se entregó a la policía. Lo que yo tengo por entendido es que él agarró el cuello, la ahorcó, tenía entendido que ellos andaban, que a veces juegan y cosas así, como vacilando. Y tenía por entendido y tengo comunicado que andan diciendo que es que como estaban peleando, ella estaba como enojada, él estaba enojado con ella. Entonces, como que ella quería defenderse y él vino, le agarró el cuello y la asfixió. Su hermana agregó que ellos ya no estaban juntos, que la relación que tenían era como padres. Sin embargo, él siempre indicaba que continuaban siendo novios. Las autoridades también atendieron el caso de Miriam Fernández en Cagüita de Limón, quien falleció este lunes a manos de su pareja sentimental. Bueno, el sujeto sí la había amenazado hace unos par de meses, tal vez, no recuerdo bien, y ella seguía con él, por más que ella la había golpeado y todo, y ella seguía con él, ella decía que no había sido él, y hasta que ya hoy pasó lo que escucharon peleas, pero que era cosa común, entonces ya ellos no se metían en nada ni nada, pero sí que escucharon mucho pleito en la noche y hoy en la mañana cuando se levantaron la vieron a ella ya ahí. El sospechoso, quien está detenido, tenía una semana de haber regresado a la casa, ya que según los familiares, ella lo había dejado por un tiempo. El año pasado ocurrieron 82 muertes violentas de mujeres, de las cuales 26 fueron clasificadas como femicidios. En el 2025 ya se contabilizan 5 femicidios. Y seguimos hablando de este tema porque de los 5 casos de femicidios que lamentablemente contabiliza el mes de enero, solo en uno de ellos la víctima había puesto una denuncia sobre violencia previa. Y además el INAMU reconoció que esta víctima no quiso ir a uno de sus albergues. El Instituto Nacional de las Mujeres se refirió a los lamentables casos de femicidios presentados este fin de semana en distintas partes del país, donde 3 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas. Los 3 casos de este fin de semana se suman a los ya presentados en Heredia y San Ramón recientemente, dejando los terribles números de 5 femicidios en menos de un mes, teniendo en cuenta que el 2024 cerró con 26 casos. Lo que vemos hoy es el resultado tal vez del poco impacto de estas acciones y nosotras estamos revisando los programas porque a pesar de que no están cumpliendo con su objetivo. Esto implica que el proceso de prevención no vamos a tener inmediatamente los resultados porque la violencia de hoy no es generación espontánea, es una violencia que se viene continuando, es gente joven, son víctimas jóvenes, mujeres y también perpetradores no tan mayores. Tenemos muchos jóvenes que en principio debieron de haber sido impactados por esas políticas públicas y a la hora pareciera que no han tenido los efectos y para eso Según informó el INAMU, de los 5 femicidios que se contabilizan este año, solo una de las víctimas había reportado las situaciones de violencia. Sin embargo, no quiso ir a un albergue que le brindó la institución. Otro caso que se informó en la conferencia fue el tema de las relaciones impropias, que es cuando un mayor de edad establece una relación con una menor de edad, como lo fue en el caso del femicidio en San Ramón, donde una joven desde sus 16 años empezó una relación con su agresor, el cual es mayor que ella por 40 años. Al ser ella mayor de edad se convierte en una relación de poder, ya que la persona mayor ha vivido mucho más que su víctima, depende de su estabilidad, así como de otra serie de factores que lo hacen dominar la relación. Dicha persona falleció 4 años después de empezar su relación, es decir, a los 20 años. ¿Pero qué factores están incidiendo en la sociedad para que suceda esto? Aparte de que podríamos considerar que haya un conjunto de conductas psicopáticas en los agresores, es muy posible
que las causas del aumento preocupante de femicidios en el país, de la agresión contra las mujeres, de la violencia intrafamiliar, inclusive contra niños y niñas, tenga que ver con un contexto en el cual se está justificando la violencia como una forma de resolver conflictos y de imponer erróneamente formas de autoridad. Son muy lamentables todos estos casos de femicidio, y es que el impulso por matar a una pareja puede estar influido por factores psicológicos, como celos patológicos, en donde la obsesión con la fidelidad genera ideas de control o incluso traición. La impulsividad y falta de regulación emocional lleva a relaciones violentas ante conflictos o algún nivel elevado de estrés. La dependencia emocional extrema también hace que algunas personas vean la pérdida de la relación como una amenaza a su propia identidad, mientras que los traumas previos no resueltos, como haber vivido violencia o abuso en la infancia, puede predisponer a comportamientos agresivos. El tema del control y manejo de ira es fundamental, y para eso existe el Instituto WEN, el cual tiene como objetivo generar masculinidades más afectivas y con una mejor comunicación de pareja. Cuando el acto es totalmente impulsivo, muchas veces el hombre se arrepiente en el momento, horrorizado, diciendo, ¿pero qué hice? ¿Verdad? Pero en estos casos no vemos eso. Veamos que los hombres están tratando a las mujeres como basura, las meten en refrigeradora, las tiran en puente, las tiran en basureros y no muestran la más mínima culpa, ni arrepentimiento, ni nada. Lo ven como que se lo merecían. Entonces aquí es más complicado porque ya no es un acto impulsivo, ya no es un problema de manejo de la ira o de manejo del enojo, sino así abiertamente un problema de poder y un problema de desvalorización de la mujer. En uno de los casos reportados este día, el sospechoso era bien conocido por las autoridades, ya que el agresor tenía 15 incidencias de diferentes tipos de violencia, por lo que ya era un asunto que debió alzarse a nivel penal. Por otra parte, de los 5 presuntos asesinos, 4 han sido capturados y otros se encuentran fuga. Este lunes por la tarde el Ministerio Público confirmó que el esposo de Tamara Centeno deberá de cumplir un año de prisión preventiva como sospechoso del femicidio. La joven de 20 años, oriunda de San Ramón de Alajuela, fue encontrada fallecida en una calle de Lastre en la Granja de Palmares, dentro de una bolsa negra, según informó el organismo de investigación judicial. La autopsia también reveló que Centeno murió por asfixia, además presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. La joven tenía 4 meses de embarazo. Cuando se inicia esta investigación, pues hay una clara línea investigativa que nos va llevando hacia el esposo o cónyuge de ella, un sujeto estadounidense de apellido Moriondo, y producto de la investigación pues se logra detener a este sujeto y posteriormente, unas horas después, se logra encontrar lastimosamente el cuerpo de Tamara metida dentro de una bolsa negra al lado de una carretera rural bastante de difícil acceso. Sobre este caso pues ya tenemos una autopsia y la autopsia lo que determinó es que ella muere por asfixia. Ella pues pareciera ser que al momento de estar con este sujeto pues presuntivamente pierde conocimiento y ahí pues aprovechan para ponerle una bolsa plástica y con eso pues darle muerte a esta mujer. Bien, esta ola de violencia que ha afectado principalmente a las mujeres y que registra hasta ahora 5 femicidios en solo el mes de enero es también nuestro tema de la mesa de análisis de esta noche. Por eso invitamos a la psicóloga Silvia Mesa, presidenta también de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, a quien quiero darle las gracias por acompañarnos en vivo esta noche. Doña Silvia, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a usted, Alejandro. Doña Silvia, ¿qué factores están determinando este alarmante incremento en el número de femicidios y de violencia en general contra la mujer? Porque no solo hemos visto un incremento en la cantidad, sino también en la frecuencia y también en la violencia y el ensañamiento contra las mujeres. Yo creo que en este caso tenemos que referirnos a varias cosas. La violencia contra las mujeres es un problema estructural, es un problema de una sociedad donde los hombres tienen más poder que las mujeres. Pero ¿qué pasa? Que si bien siempre ha habido femicidios, el año pasado registramos, por ejemplo, 26 femicidios que ya están clasificados, quedan algunas muertes violentas de mujeres sin clasificar.
Pero este año tener en el mes de enero, al 27 de enero, no ha terminado el mes, 5 femicidios, es algo que nos tiene impactadas. Y creo que esto obedece a varias cosas. Una de ellas es la existencia de un importante aumento de la violencia en el país en todas sus manifestaciones, y cuando hay más violencia, las mujeres, que somos quienes tenemos menos poder, salimos muy afectadas. Pero también de tener figuras de autoridad menospreciando a las mujeres, siempre hablando mal de las mujeres, y eso lleva a que se ejerza lo que llamamos violencia simbólica, que es esa que no notamos, esa que vivimos las mujeres todos los días y de la cual nadie se da cuenta. Entonces creo que ese es un primer factor que ha sido una constante en los últimos casi 3 años. El segundo factor que yo quisiera hablar es que si bien el país cuenta con una política nacional para la atención y la prevención de la violencia, una política que se formuló en el año 2017 y que tendría que ir hasta el 2032, esta administración no la ha debilitado y se ha estado promoviendo otro tipo de iniciativas que no han solucionado la violencia contra las mujeres, a la par que se han debilitado las acciones de prevención. Recién la ministra de la Condición de la Mujer decía que la prevención no sirve. Este país necesita hacer un cambio cultural. Un cambio cultural no se hace ni en 1, ni en 2, ni en 10 años. Un cambio cultural se calcula que lleva más o menos 3 generaciones. Pero si dejamos de trabajar en ese cambio cultural, entonces la violencia va a seguir aumentando. Y si, por ejemplo, paramos las becas para la educación, entonces los chicos y las chicas van a salir del sistema educativo, y eso implica también un riesgo para ambos, ¿verdad? Para las chicas, de no tener proyectos propios y de estar sometidas a situaciones de violencia, y para los chicos de ser cooptados por el crimen organizado. Doña Silvia, también la preocupación que ocurre cuando llega una denuncia no se da por un hecho o un solo evento inicial, sino que es una secuencia ya acumulada de hechos. ¿Tienen alguna estadística o alguna idea de todos esos casos que no presentan una denuncia? Yo le diría que si tuviéramos una encuesta de violencia contra las mujeres actualizada, se lo podría contestar con mayor precisión, pero me voy a referir a la única encuesta nacional de violencia contra las mujeres que hizo la Universidad de Costa Rica en el año 2003. En esa encuesta encontramos que el 59% de las mujeres, es decir, 6 de cada 10 habían experimentado por lo menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Y esto es gravísimo si vemos esa proporción. Al Poder Judicial llegan unas 60.000 solicitudes más o menos de medidas de protección de la ley contra la violencia doméstica anualmente. Sin embargo, si llegaran la cantidad de mujeres que revelaría una encuesta, no podríamos atenderlas. La violencia contra las mujeres es como un iceberg, del cual solo vemos la parte que sobresale, pero no vemos esa inmensa masa de hielo que hay debajo. Bueno, esto es lo que nos está sucediendo con la violencia. Hay muchas mujeres que nunca buscan ayuda, y no buscan ayuda por diversas razones, porque no creen en el sistema, porque les ha fallado muchas veces, porque les dicen que esas son cosas de la familia, que los trapos sucios se lavan en casa, porque hay líderes religiosos que le dicen que tienen que aguantar, que eso es lo que les toca en la vida, ¿verdad? Por diferentes razones las mujeres no llegan, o porque no conocen dónde están los servicios, a dónde pueden ir, cómo pueden buscar ayuda. Entonces, por esas diferentes razones, muy pocas mujeres llegan a denunciar realmente las situaciones de violencia que viven. Doña Silvia, ¿cuáles son los delitos o los tipos más comunes de violencia que se presentan contra la mujer? O sea, los delitos más frecuentes que se presentan son delitos de incumplimiento de medidas de protección, por ejemplo. Ese es uno de los más frecuentes. Es un delito que cuando la persona tiene medidas de protección de la ley contra la violencia doméstica y las incumple, entonces allí tendríamos que, ahí se
se cumple, eso es un delito, ¿verdad? O sea, al señor le ordenaron que no se podía acercar a la mujer y se presenta en la casa de la mujer, la policía debería prenderlo y presentarlo a la justicia, porque ese señor está desobedeciendo una orden judicial. Ese es prácticamente el más importante. Y después están los delitos que nosotros llamamos violencia emocional, ¿verdad? Son los delitos que denigran a las mujeres, digamos, que van, les dicen cosas que las ofenden, ¿verdad? Son las ofensas contra las mujeres. Doña Silvia, usted mencionaba la importancia de que esto es un tema cultural que hay que abordar desde muchas perspectivas también. Sin embargo, ¿por qué se sigue trasladando, y lo vemos muchísimo también cuando se dan estas noticias, por qué se sigue trasladando la responsabilidad de estos casos de violencia a las mujeres y no a los victimarios realmente? A mí me preocupa muchísimo eso, pero es bastante frecuente, ¿verdad? Nosotras vemos a veces cuando matan a una mujer que siempre hay quien dice, es que ella lo engañó, es que era una mala mujer. Una vez un agresor dijo en una entrevista que le hicieron, es que ella no me quería hacer caso, ¿verdad? O sea, tenemos una cultura en la cual muchos hombres, afortunadamente no todos, consideran que las mujeres son de su propiedad. Entonces, las mujeres les tienen que pedir permiso para ir a una reunión, hasta para ir a la clínica, a veces no las dejan ir a hacerse un Papá Nicolau. La cuestión de los celos, ¿verdad? O sea, es como que ella es mía y nadie más la puede ver y ella tiene que hacer lo que yo digo. Y si nosotros no empezamos a cambiar esa mentalidad de los hombres, o sea, si no empezamos desde los niños a enseñarles que tienen que respetar a sus compañeras, que las chicas tienen los mismos derechos que ellos, entonces esto no va a parar. Por eso el énfasis en la prevención es tan importante, por eso es tan importante trabajar en masculinidades diferentes. Estamos reproduciendo masculinidades tóxicas, donde los hombres creen que golpear a una mujer los hace más hombres. Entonces... Ahora doña Silvia, también, perdón que la interrumpa, distingue este tipo de violencia, este tipo de agresión, distingue las zonas geográficas. ¿Usted cree que se da con mayor tal vez frecuencia en las zonas rurales, o esto depende también de factores educativos, el grado de educación de las personas? ¿Son esos factores algo que incide? No depende del grado educativo, ¿verdad? Porque tanto pueden morir mujeres que son profesionales como mujeres que no han podido acceder a la escuela. Y si vemos, por ejemplo, nosotros hicimos, desde la red, mis compañeros hicieron un estudio que hizo un análisis de autopsias sociales de 28 femicidios del año 2020, y ahí encontramos que había mujeres profesionales que murieron de la forma más tremenda y que había otras mujeres que ni siquiera se investigaron, sobre todo mujeres pobres de áreas rurales. ¿Por qué? Porque los servicios están concentrados en las zonas urbanas, y entonces sí, en las zonas rurales hay más dificultades para acceder a servicios, pero creo que no hay una protección mayor ni un lugar donde haya más. Por ejemplo, Heredia había sido una provincia donde había pocos femicidios, ya tenemos 2 este año. Lo mismo en Alajuela, también tenemos 2. Entonces hay una distribución que es que no la podríamos identificar. Poderla identificar tendría que ser un estudio muy minucioso de cada año, y no es constante, cambia mucho. Doña Silvia, también hay algunos factores que desestimulan o desincentivan a las víctimas a la presentación de denuncias cuando tienen alguna agresión. Por ejemplo, cuestionamientos sociales, o por qué es que muchas veces, o cómo podemos convencerlas para que levanten la mano, pidan ayuda, ¿verdad? Y no se queden sin hacer la denuncia. Y particularmente porque hay casos, por ejemplo, los de violencia doméstica o agresión sexual, que no cuentan con testigos presenciales, ¿verdad? Entonces eso desestimula muchas veces o desincentiva a las mujeres para presentar denuncias. Sí, por esa razón, en el caso de la ley contra la violencia doméstica, en la solicitud de medidas de protección se pueden hacer sin pruebas, y el juez la debería dar sin pruebas, o sea, con el testimonio de la mujer. Porque esa ley hizo inversión de la carga de la prueba para proteger. Luego,
la persona a la cual se le ponen las medidas puede pedir una audiencia donde puede presentar pruebas de que no, pero en principio se le cree a la persona que pide las medidas. Yo creo que en cuanto a la desestimulación, era un poco lo que yo decía, que a veces creo que hay factores de la propia dinámica de la violencia, ¿verdad? Muchas veces las mujeres están en una relación violenta, intentan salirse. O sea, recién en uno de los casos decían que ella lo había sacado de la casa y después lo dejó volver. ¿Por qué es eso? Porque cuando las mujeres conocemos a un hombre y nos enamoramos de él, pensamos que nos encontramos el príncipe azul, digamos, del que nos hablaron cuando éramos niñas, por lo menos a las de mi edad. Y creo que todavía se siguen viendo las películas de Disney. Pero entonces, cuando ese hombre las golpea y ellas se enojan y tratan de separarse, él vuelve y les pide perdón y les dice que nunca más lo va a hacer y les dice que las quiere muchísimo, y vuelven a encontrarse con ese hombre que conocieron y del cual se enamoraron. Entonces se va produciendo un ciclo en el cual cada vez que se reconcilian, o sea, y yo no digo se reconcilian, que hay una tregua en esa relación violenta, ella pierde derechos y él solo promete. Entonces eso las va desempoderando y hace que muchas veces las mujeres no denuncien. Pero otra cosa es cómo las expone eso, porque de repente la familia le dice dale otra oportunidad, o la familia de él se enoja con ella y dice que ella es la mala porque ella lo engañó, porque esto, porque lo otro. Y en realidad a mí lo que más me preocupa es cómo se justifica la violencia. O sea que muchas veces lo vemos mucho en las redes sociales, se dice, bueno, es que ella lo engañó y por eso él tenía derecho a matarla. Y ahora pasó recientemente con el caso de esta chica de San Ramón, que se han recibido, que era una relación impropia cuando comenzó, sí, pero que además se ha culpabilizado mucho a ella porque se había casado con este señor que era mayor que ella, pero que era porque el señor tenía plata y así la mantenía y le daba todos los gustos, y que entonces ahora estaba embarazada y que no era el señor. Bueno, entonces la gente está culpabilizando a la chica en vez de decir, bueno, pero él la mató. Y no hay nada que justifique que la violencia, y mucho menos un femicidio. Nada la justifica. Yo creo también, doña Silvia, que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy importante en eso que usted está señalando, de educar también, y por eso también quisiera cerrar la entrevista pidiéndole si puede aportarnos algunos ejemplos concretos de conductas que nuestra sociedad ha normalizado y que constituyen agresiones o abusos contra las mujeres. Bueno, yo empezaría por los celos, ¿verdad? Los celos famosos son la gente piensa que los celos son una forma de mostrar amor. No, los celos son una forma de control, ¿verdad? El control mismo, cuando una mujer tiene que estar siempre disponible y contestarle el mensaje o atenderle la llamada en todo momento a su pareja. Y estoy hablando solo de violencia de pareja, no de otra forma de violencia. El que le tenga que pedir permiso para salir de la casa, para ir a la clínica, para ir a ver a su mamá, ¿verdad? Ese es otro tema que está normalizado. Que le tenga que pedir dinero cada día para todas sus necesidades, hasta para sus necesidades más íntimas, digamos. Y yo diría también el que él siempre la esté comparando, ¿verdad? Que le diga, bueno, vos no sabés hacer el arroz con leche como lo hacía mi mamá, ¿verdad? Ese tipo de conductas están muy normalizadas, se ven como normales, y si las analizamos, a nadie le gustaría estar en el lugar de esa mujer que las está viviendo. Bien, doña Silvia, muchísimas gracias por su participación esta noche, de mucho valor para el análisis en nuestra mesa de análisis de Extra Noticias. Estaremos dando seguimiento a estos temas y también estaremos consultándole con más frecuencia también para seguir construyendo esa labor de educación que nos corresponde también a nosotros, los medios de comunicación. Era Silvia Mesa, psicóloga y presidenta también de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Muy buenas noches y gracias. Bien, y tenemos también información de última hora. Ponemos en pantalla las imágenes. Un aparato en el campo ferial de Palmares registró hace algunos minutos problemas mecánicos. Según versiones en redes sociales, la atracción comenzó a detenerse hasta que quedó en esta posición que están viendo ustedes en pantalla. Por seguridad, los encargados activaron los frenos de emergencia a la espera de las autoridades de bomberos.
esta emergencia continúa en desarrollo y por el momento no se registran personas heridas. Autoridades de Cruz Roja nos han confirmado que están movilizando 5 recursos de ambulancia y un vehículo de rescate al sector del campo ferial de Palmares en Alajuela, donde se reporta este juego mecánico que sufre un problema y quedan en este momento más de 15 personas atrapadas. En otras informaciones, el número de infestaciones por el gusano barrenador alcanzó más de 14.000 casos. La especie más afectada son los caninos, según el último reporte del SENASA. Los casos de infección por gusano barrenador siguen en aumento. Según el más reciente reporte, se presentaron 107 casos nuevos, alcanzando un acumulado de 14.048 casos. Cantones como Punta Arenas, Buenos Aires, precisamente Punta Arenas, Esparza, ¿verdad? Que vemos que en la vertiente pacífica tenemos varios casos y normalmente será una época seca en la cual esperaríamos menos casos, sin embargo se mantienen. No hay que bajar la guardia en ningún lado, porque en el cantón de Alajuela, por ejemplo, ya entrando a lo que es Valle Central, Grecia incluso, y bueno, Turrioares, acá cerquita de Alajuela, cerquita de Heredia incluso, por las conexiones que tenemos ahora, siguen dándose otros casos importantes. Los perros son los más afectados, representando 1.325 casos, seguidos de ovejas con 440, cerdos para 292 y caballos con 258 casos. En humanos se ha confirmado 50 personas afectadas. Sigue siendo una cantidad importante de perros, muy posiblemente, y desgraciadamente no tenemos el dato exacto, tienen que ser perros que, por decirlo de una forma, trabajan o se encuentran en el campo, ya sea están en contacto con ganado porque se usan para pastoreo, porque se usan para cuidar finca, porque se mantienen ahí, y estos perritos, por decirlo de una manera, tienen un amplio grado de libertad, ya porque sea que se encuentren pastoreando animales, se encuentren cuidando fincas, entonces se desplacen a lo largo de todas las fincas. Los expertos llaman a reforzar las medidas preventivas para evitar la propagación de esta enfermedad, ya que esta plaga ataca heridas abiertas y tejidos vivos, provocando lesiones dolorosas y graves complicaciones si no se trata adecuadamente. Vamos a una pausa y al volver, el servicio de guardacostas tuvo un nuevo encuentro con una fragata francesa en Limón. Los marineros europeos quedaron sorprendidos por la forma en que se detiene a los narcos en alta mar. Volvemos con los detalles de esta y otras noticias. Estamos en vivo en Extra Noticias, Mesa de Análisis. Gracias por continuar con Extra Noticias. Y el servicio de guardacostas tuvo un nuevo encuentro con una fragata francesa en Limón. Los marineros europeos quedaron sorprendidos por la manera en que se detiene a los narcos en alta mar. Cristian Fallas y el camarógrafo Carlos Barquero estuvieron ahí en una cobertura exclusiva del Grupo Extra y nos informan. Bueno, bastante movido estuvo el Mar Caribe en ese momento con estas maniobras que hicimos con la naval francesa y también nuestro compañero Carlos Barquero, un importante acercamiento entre los dos gobiernos, estas autoridades marítimas, donde hay que recordar que esta es la naval francesa y también con guardacostas de Costa Rica. Es un barco que no vino a patrullar, sino a hacer ese acercamiento para lo que es intercambio de información. Es un barco de alta tecnología, se maneja prácticamente con joystick muy pequeños, y evidentemente sí necesita también de lo que es el personal como tal para poder digamos, maniobrar en alta mar. Ustedes ven esas imágenes de lo que eran las lanchas rápidas, conocidas como Huracán, de los oficiales franceses, de estos soldados, y también se ve parte de lo que es esa interacción con el guardacostas costarricense, porque fueron 3 maniobras en alta mar que no es nada fácil. Hay una que es bastante extensa, que es la toma del buque o recuperación del buque, como si fueran tomados por terceros, por ejemplo, piratas o personas ligadas al crimen organizado, y esto es lo que están observando los guardacostas nuestros, cómo es que ellos hacen el abordaje, la detención de personas, de sospechosos, y ese protocolo de un buque de este tamaño, que no es muy grande, pero sí ya es de un importante tamaño. Ustedes pueden ver, estos son muchachos y muchachas también de lo que es la tripulación, pero que estaban sirviendo como si fueran personas detenidas, se le leen sus derechos, se hace todo el protocolo, y
lo que es el rastreo de, por ejemplo, sustancias, o también lo que es el chequeo de absolutamente todo el buque, cuánto te debe durar. Todo eso estaba siendo analizado y tomando nota los guardacostas costarricenses. Y efectivamente, Paul, como usted lo estaba apuntando, creo que esa es la palabra, no solamente fue movido, sino que fueron sorprendidos los de la Naval de Francia. ¿Cómo es que los guardacostas nuestros hacen esas interdicciones en alta mar, a alta velocidad? ¿Cómo es que le disparan a los motores, por ejemplo? Porque claro, ellos con la capacidad que tienen, ellos ubican una lancha sospechosa, pero inmediatamente se apoyan en la Fuerza Aérea. Llega un helicóptero y se les pone exactamente enfrente. Sin embargo, nuestros guardacostas deben de hacerlo de una manera artesanal, prácticamente. No importa las condiciones del mar, a veces son persecuciones de 3, 4, 5, 6 horas, y también después de hacer fijos de 8 horas es sumamente cansado. Así que vamos a ver por qué la importancia de este acercamiento entre el gobierno francés y el gobierno costarricense. El plan conjunto de los oficiales franceses y de los guardacostas costarricenses constó de 3 ejercicios en mar abierto. El primero fue la recuperación de un buque tomado por terceros. Esta maniobra se ejecutó por parte de los europeos, mientras los nacionales tomaron nota. Muy atentos. Esta es la segunda vez que el buque francés visita el país. El norte es claro para ambas autoridades marítimas. Como sabes, la situación mundial con respecto al narcotráfico ha empeorado de una manera muy preocupante. Francia y Costa Rica se ven gravemente afectadas por esta evolución. Su país y nuestras islas en el Caribe se encuentran en la ruta de la cocaína que se transporta hacia Europa, y nuestros ciudadanos son víctimas de la violencia que resulta de este tráfico. Aquí es la cadena de mando. Tenéis 3 personas que son importantes aquí. Aquí el timón, que con su joystick o con otros medios es el que pilota el buque. Y la persona que manda es el jefe de cuarto, que es la mujer aquí, y que dice vamos a la izquierda o a la derecha a tal velocidad. Y es la persona que durante unas horas tiene el mando de la navegación del buque, pero el que manda es el comandante, que también puede estar aquí cuando hay navegaciones un poco difíciles. Se desarrolló 2 maniobras más, un abordaje de rutina o pasiva a una lancha sospechosa, luego una persecución a toda velocidad por parte esta vez de los guardacostas costarricenses. Revista de gran importancia por el compartir conocimientos y experiencias operativas. La visita de ellos en las instalaciones nuestras mostró a la Marina de Francia las acciones que realizamos desde Guardacostas Costa Rica en el control del narcotráfico. Luego, la experiencia del ejercicio naval que hicimos hoy nos permitió a nosotros conocer los procedimientos que utilizan ellos para hacer las intervenciones en alta mar, en aguas internacionales, y el compartir los ejercicios pues nos dejó a nosotros una enorme conocimiento y una enorme enseñanza que nos permite pues fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones. Y una última donde unieron las fuerzas y aprendizajes para la intervención de una lancha con carga ilegal por ambas escuadras. La importancia de estos encuentros es que Francia es un país cercano a Costa Rica en el Caribe por sus islas de Martinica, San Bartolomé, San Martín y Guadalupe. Bien, vamos ahora a solicitar también esos datos para que ustedes conozcan un poco más de qué se trata este buque que hemos preparado. Es el Dumont d'Urville, tiene una tripulación de 24 personas, en este caso de la naval francesa, construido en el año 2019, y es un buque de apoyo. Eso es importante porque no solamente es para las acciones militares, sino también, por ejemplo, protección del medio ambiente. Cuando hay incendios forestales, él consta de 2 cañones muy poderosos, y también es en acciones humanitarias
para que ustedes tengan un detalle acerca de la importancia de este buque. Tiene una grúa que puede, por ejemplo, manipular hasta 10 toneladas de peso y remolcar un barco si fuera el caso. Sí, esa es la situación que están viviendo. En aguas francesas, evidentemente sí es para maniobras un poco más agresivas de autodefensa, y es la importancia de este acercamiento. En el 2023 ya este buque francés estuvo en Costa Rica y ya otro barco de la naval francesa estuvo en el Pacífico, de manera tal que se está acercando poco a poco, Paul y estamos televidentes, este binomio entre Costa Rica y Francia, porque ustedes lo escucharon, es el crimen organizado, la palabra, el común denominador, y ellos tienen islas en el Caribe cercanas a nuestro territorio, si se quiere, como ustedes lo escucharon, Martinica, Guadalupe, San Martín, entre otras, y precisamente nosotros vimos tripulación de este barco que estaban precisamente de estas islas. Sumamente importante, interesante, como un barco de este tamaño es manipulado por ese tipo de tecnología, y evidentemente ese intercambio, ese cruce de información de cómo se hace una interdicción a alta velocidad, prácticamente, obviamente a mano armada, pero sin apoyo aéreo en muchos de los casos, y los franceses iban sorprendidos de cómo se hace o cómo se trabaja aquí en Costa Rica, y evidentemente ellos también pudieron ver de primera mano, por ejemplo, la recuperación de este buque cuando ellos hacen toda esta interdicción de un barco de este tamaño, de manera tal que es sumamente importante, y se vienen más cosas entre el gobierno francés y el gobierno de Costa Rica. Un momento de la información que les tenemos acerca de esta experiencia ya en el Mar Caribe.